Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta mañana? La verdad, no hay nada más hermoso que ver a los hijos y las hijas de Dios adorando al Padre Celestial. ¿Sabe qué privilegio el poder estar aquí en esta mañana? Yo quiero que usted cierre sus ojos por unos segundos. Cierre todo el mundo sus ojos por unos segundos y disfrutemos de la presencia de Dios un minuto más. No digamos nada, solo pensemos en Jesús. Gracias, Dios. Tú estás aquí, Señor. Te mueves con tu paz. En medio del caos de este mundo, tú estás aquí, Señor. Aun cuando todo sale mal, no queremos nada más, solo tu presencia. Aleluya. Tú estás aquí, Señor. No queremos nada más. Señor, tu presencia es tan fuerte en esta mañana aquí, Dios. No es por nosotros, no es por lo bueno que seamos, no es por las lindas palabras que digamos o lo hermoso que cantemos. Es por tu gracia. Oh Señor, gracias por tu presencia. Tu presencia está aquí, Señor. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en esta mañana? La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este momento. Si va a aplaudir, que sea para el Señor fuerte en esta mañana. Amén. Aleluya, aleluya. ¿Y quién vive, iglesia? Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Aleluya. Wow. La presencia de Dios es fuerte en esta mañana, en este lugar. Yo lo puedo sentir. ¿Sabe? El Señor me decía el día de ayer que hoy iba a haber una unción especial de salvación y de perdón de pecados. Estamos en el mes de octubre y el tema de la serie de este mes es, dígalo fuerte, ¿qué es? Y hemos aprendido que somos victoriosos cuando nos basamos solo en la palabra de Dios y cuando es Jesús quien pelea nuestras batallas. ¿Sabe? No somos victoriosos por nuestra propia cuenta. No es porque usted sea fuerte, no es porque usted sea el más teso de todos y resista todas las tentaciones y todo el pecado del mundo. No, somos armados, estamos armados y victoriosos porque Jesucristo está con nosotros. Amén. Para los que están en un grupo de vida, han podido estudiar estas semanas que estamos en medio de una batalla espiritual y nos rodea un mundo espiritual que, aunque no podemos ver, sabemos que existe. Pero la Biblia también nos ha enseñado, y en los grupos de vida, ¿cuántos de los que están aquí asisten a grupos de vida? Todas las personas que asisten a los grupos de vida han podido estudiar esta semana acerca de las armas espirituales que tenemos a la mano para poder pelear esta batalla espiritual. Y si usted no es parte de un grupo de vida, yo quiero que usted pueda acercarse al punto de información al final de este servicio y usted diga: yo quiero ser parte de un grupo de vida. Deje su nombre y deje sus datos para poder ser parte de un grupo de vida. Y sabe, hoy se me ha dado el privilegio
de poder compartir con ustedes una maravillosa historia que tiene mucho que ver con esto que hemos hablado estas últimas semanas, acerca de la batalla espiritual, basados en la palabra de Dios, en el poder que hay en Jesús y en la gracia que salva a todos, aún sin merecerlo. Yo quiero que cerremos nuestros ojos por unos segundos y vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios nuevamente y digamos: Dios, permítenos comprender que eres tú, Espíritu Santo, quien está en este lugar. Espíritu Santo, este es tu momento. Obra en libertad en las vidas. Permítenos vivir según tu palabra, Dios, y ser guiados por ella. Y permítenos reconocer que Jesús es la persona que empieza la fe en nosotros y la culmina. Que tu gracia redentora, Padre, transforme nuestros pensamientos y nos haga amarte con todas nuestras fuerzas y con gratitud. Diga amén. ¿Cuántos quieren conocer un poco más de Jesús en esta mañana? Amén. Diga a la persona que tiene a su lado: es tiempo de concentrarnos en la palabra de Dios. Y yo sé que los niños están aquí. Los niños están aquí en esta mañana, así que si usted puede de pronto decirle, no sé, ¿dieron dulces a la entrada? Sí. Y darle un dulce a su hijo y tenerlo ahí quietico. Pero es tiempo de concentrarnos en la palabra de Dios. Y déjeme contarle una historia que va mucho de la mano con lo que es el mensaje del día de hoy. Vamos a entrar ya en materia. Cuenta la historia acerca de un joven, como muchos de los que estamos acá. ¿Cuántos Boanerges hay acá? Amén, jóvenes apasionados. Y como muchos de nosotros, o muchos de ustedes que fueron jóvenes en algún tiempo, yo me considero joven todavía, ¿no? Pero cuenta la historia de este joven que un día decidió ir a su padre y decirle lo siguiente. Este joven le dijo a su padre: papá, escúcheme bien. Este joven le dijo a su padre: papá, yo sé que tú tienes una herencia grandísima para mí y que algún día yo la recibiré. Sin embargo, le dijo el joven a su papá, sin embargo, quiero decirte hoy que no quiero esperar hasta el día en que tú te mueras y me la tengas que dar. No, papá, no quiero esperar hasta ese día de tu muerte. Quiero que me des mi herencia ahora mismo. Y no sé si alguien ve algo extraño e incorrecto en esta escena. Un joven reclamando a su padre adulto ya una herencia antes de que su padre haya muerto. Yo no sé si eso es algo usual para usted, pero hasta donde yo tengo entendido, uno solamente tiene derecho a reclamar una herencia cuando aquella persona que va a dar la herencia ha fallecido. ¿Es cierto? Sin embargo, en esta historia el joven pidió la herencia a su padre en un tiempo no indicado. Y cuenta la historia que el padre entonces tomó la parte de la herencia y la dividió entre sus dos hijos y le entregó la herencia a su hijo menor, la parte que le correspondía. Y yo no me quiero imaginar el dolor del padre que sintió al escuchar estas palabras de su hijo diciéndole: entrégame mi herencia. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? ¿Sabe? Yo no tengo hijos, pero yo no me podría imaginar un hijo mío diciéndome: papá, ¿sabe qué? Venda todo lo que tiene, venda el carro, venda la casa, venda todo y deme mi herencia. Yo creo que causaría mucho dolor en mi corazón. Y aunque para muchos de nosotros quizás nuestra herencia no signifique miles de millones de pesos, y tampoco signifique muchos carros o muchas casas, o quizás becas, quizás significa el fruto de nuestro esfuerzo de toda una vida. Y yo creo que para toda padre y toda madre que están aquí, quisieran dejarle lo mejor a sus hijos. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran dejarle lo mejor a sus hijos? Me acuerdo, yo hablo con mi hermano Pipo y mi hermano Pipo me muestra las fotos de sus hijos. Dice: yo quiero darle lo mejor a mis chamitos y quiero darle lo mejor a mis hijos. Y sabe, así es, porque cada persona que está aquí que tiene hijos quiere darle lo mejor a sus hijos. Y así no sea algo material, al menos quiere dejarle los buenos principios para poder vivir una vida adecuada. Sea lo que sea, imagínese a uno de sus hijos diciéndole en pocas palabras esto, iglesia: papá, mamá, desearía que estuvieras muerta o muerto para poder recibirlo hoy, lo que tendría que recibir el día en que tú mueras. Yo no sé si usted se puede dar cuenta de la gravedad de las palabras de este joven. Es un escenario totalmente indignante. Y creo que ninguno de los que está aquí nos gustaría alguna vez escuchar que un hijo de nosotros nos dijera esto. Yo creo que si mi hijo algún día me dice eso, yo le digo:
para ti no hay ni un centavo, no hay plata, quedas desheredado. Es más, le doy 1,000 pesos y le digo, vuélvase loco, no le doy más, le doy 1,000 pesos y hasta ahí fue, esa fue su herencia. En fin, lo que este joven estaba pidiendo a su padre estaba fuera de todo orden y de todo sentido común, iglesia. Pero la historia continúa y me encanta cómo continúa, porque nos cuenta que el padre le dio, a pesar de todo esto, le dio la herencia a su hijo. Y cuenta la historia que este joven tomó su parte de la herencia que su padre le había dado y la vendió. Es decir, no se contentó con recibir lo que el padre le había dado y decir, bueno, al menos mi hijo recibió la herencia, se va a quedar a vivir aquí conmigo. No. Cuenta la historia que este joven tomó la parte de la herencia y la vendió. Y no cuenta la historia por cuánto la vendió. De pronto la vendió por mucho dinero, de pronto la vendió por poco dinero. Pero dice que con este dinero se fue de la casa de su padre para vivir como nunca antes había vivido. Y este joven pasó de tenerlo todo en casa a tener todo el dinero que alguna vez soñó, pero lejos de casa. Este joven pasó de tener el amor incondicional de su padre a vivir el amor condicional de las mujeres que se entregan por solo placer y por dinero. Pasó de vivir en un ambiente sano y seguro a vivir entre personas que se hacían llamar sus amigos, pero que no les importaba realmente si él se encontraba bien o se encontraba mal, y se aprovechaban de él. Este joven heredero pasó de ser hijo menor, consentido por su papá en casa, a ser uno más en una gran ciudad donde a nadie le importaba quién era él. Quiero que se imagine por un momento esta escena en su cabeza. La historia nos cuenta que el joven despilfarró todo el dinero de su herencia en trago, mujeres, placeres y vicios. Pero sabe, como todo en esta vida, todo tiene un precio, ¿no? Así que poco a poco el dinero se le terminó. Y cuenta la historia que el joven desesperado salió a buscar un trabajo porque no tenía que comer. Y cuenta la historia que este joven salió a una finca y uno de los granjeros le dio trabajo y le dijo: listo, puedes estar aquí, pero vas a cuidar a los cerdos y le vas a dar de comer a los cerdos. Y la historia cuenta que este joven se estaba literalmente muriendo de hambre, y tanta era el hambre que de la misma comida, de la misma algarrobas y basura que le daba a los cerdos, él deseaba poder comer, pero nadie le daba nada. No hace falta decir que este joven la estaba pasando bastante mal. Imagínese, después de tenerlo todo, pasar a tener absolutamente nada. Y quisiera hacer una pequeña pausa en esta historia para introducir el tema central de esta mañana. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las solas que Martín Lutero expresó y expuso ante la iglesia del siglo XVI. Recuerdo que el pastor Héctor Jiménez predicó acerca de la importancia de vivir nuestras vidas basándonos solamente en la escritura. Entonces la primera sola fue solo escritura, es decir, viviendo y alimentando nuestras vidas por medio de solo la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña en el Salmo 119 que la única forma de vivir una vida que es buena ante los ojos de Dios es por medio de la palabra de Dios, es decir, aplicando y leyendo la Biblia todos los días de nuestra vida. Y el pastor Mauricio predicó acerca de la importancia de vivir nuestras vidas basándonos solamente en Jesucristo, es decir, que la segunda sola fue solo Jesús. Decía el pastor Mauricio que sin Cristo usted y yo no somos nada. Y sabe, la Biblia en Juan 15 dice que separados de Dios nada podemos hacer. Querida iglesia, Dios quiere que seamos personas que nos basemos en los principios que hemos aprendido en estos últimos domingos. ¿Cuántos han aprendido algo en estos domingos aquí en esta iglesia? Y hoy vamos a aprender un principio más que debe ser un pilar y fundamento básico de nuestras vidas como cristianos. El mensaje del día de hoy yo lo he titulado: solo vuelve a casa. Diga conmigo: solo vuelve a casa. Dígale a la persona que tiene a su lado: solo vuelve a casa. Y sabe, cuenta la historia que en el año 1950 se reunieron un grupo de expertos de varias religiones en Inglaterra para comparar las características que unían a todas las religiones del mundo.
Y cuenta esta historia que en un momento de este congreso, uno de los religiosos hizo la pregunta: y bueno, ¿cuál es la diferencia entre la fe cristiana y todas las religiones del mundo? ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? ¿Alguna vez de los que están acá alguna vez se ha hecho la pregunta: ¿por qué no estoy con los adventistas? ¿Por qué no estoy con los musulmanes? ¿Por qué no estoy con los testigos de Jehová? ¿Por qué no estoy, qué sé yo, con otra religión? Con los Hare Krishnas. ¿Qué hace tan distinta a la fe cristiana de las otras religiones que hay en el mundo? Y por un momento los religiosos pensaron en la encarnación, ¿sabe? La encarnación es Dios volviéndose hombre por medio de Jesucristo. Pero pronto se dieron cuenta que muchas otras religiones del mundo también tenían historias similares de un Dios haciéndose hombre para venir a salvar la humanidad. Entonces, las religiones pensaron en la resurrección, es decir, en Jesús muriendo y resucitando al tercer día. Pero también se dieron cuenta que habían otras religiones que incluían dioses que morían y resucitaban. Entonces ellos entraron en una acalorada discusión por tratar de averiguar qué es lo que hacía distinto la fe cristiana de las otras religiones. Pero en ese momento entró en el salón un personaje que personalmente es uno de los que más me encanta. Esto es una historia de la vida real. Quizás para mí ha sido una de las mentes más brillantes y defensores de la fe cristiana del siglo XX, C.S. Lewis. Cuando los religiosos le contaron a C.S. Lewis de qué estaban discutiendo, C.S. Lewis no dudó más de 2 veces en dar respuesta a la pregunta. Dijo: la respuesta es fácil. La diferencia entre el cristianismo y las otras religiones es la gracia. ¿La gracia?, respondieron los religiosos. Sí, la gracia. El cristianismo es la única religión donde Dios hace un ofrecimiento de amor y salvación completamente gratis y de manera incondicional, no importando lo que hayas hecho, no importando lo bueno que tú seas, no importando las millones de penitencia que tú hagas, sino más bien que el cristianismo se basa en la soberanía, en la bondad y en la misericordia de un Dios que ama y ofrece el más grande amor y regalo de todos: la salvación de Dios. Todo porque así lo desea Dios. ¿Sabe qué, iglesia? El concepto de la gracia es un concepto que como humanos no nos es fácil de comprender. Recibir algo sin merecerlo es exactamente eso. Se llama gracia. Nosotros no estamos acostumbrados en dar cosas buenas a las personas cuando no lo merecen. ¿O quiénes de los que están aquí le daría a su hijo un regalo de Navidad grandísimo, maravilloso, súper costoso cuando se viene tirando el año? ¿O quiénes de los que están aquí de pronto le daría un regalo a su esposo o a su esposa, un regalo hermoso, cuando le ha sido repetitivamente infiel? En nuestra mente humana no cabe eso. Yo diría que nadie lo haría. No es normal para nosotros pensar así. Y como no es parte de nuestra naturaleza humana y forma natural de pensar, es precisamente por esto que necesitamos de Dios. Porque es precisamente la gracia una de las características más particulares y significativas del carácter de Dios. Yo no sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo hoy. Usted y yo no podemos pensar en dar cosas buenas a las personas cuando no se lo merecen, pero Dios sí. En esto se basa la gracia en nuestras vidas. Y quiero que me escuche muy bien. En esto se basa la gracia en cada una de nuestras vidas. Que cuando usted y yo no merecíamos ser perdonados, que cuando no merecíamos ser salvados por nadie, Dios mismo vino y nos dio salvación y su amor por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No lo merecíamos, no lo podíamos ganar, no lo podemos comprar. Y hoy quisiera llevarlo a que usted comprenda un poco más el concepto de la gracia salvadora de Dios y cómo usted y yo, sin merecerlo, podemos disfrutar de este regalo tan maravilloso. Diga conmigo: no lo merezco. Dígale a la persona que tiene a su lado: no lo mereces. Es difícil decirlo, ¿no? Pero no lo merecemos. Y de pronto usted me dice hoy: pero Héctor Efraín, pero yo soy una persona buena. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie,
Es más, por el contrario, yo pienso que a mí me deberían pasar cosas más buenas en la vida. Antes, por el contrario, yo pienso que me va muy mal para realmente la persona que soy. Sin embargo, ¿sabe algo, iglesia? Usted y yo no somos muy diferentes de este joven que le pidió la herencia a su padre antes de que se muriera. Y usted de pronto dice: pero yo jamás le pediría la herencia a mi papá antes de que se muera. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Y quizás esto sea cierto, iglesia. Sin embargo, ¿sabe? Este es el problema del mundo en que vivimos el día de hoy. El mundo de hoy quiere una vida llena de las bendiciones de Dios para sus vidas, y cada vez que puede levanta una oración al cielo para decirle: Señor, bendíceme mi trabajo, Señor, dame un carro, Señor, que me aumenten el sueldo, Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, hazme esto y hazme lo otro. Pero quieren al Dios de todas estas cosas fuera de sus vidas. Es decir, el mundo de hoy quiere la herencia del Padre, pero no quiere al Padre de la herencia. Déjeme repetírselo. El mundo de hoy quiere la herencia del Padre, pero no quiere al Padre de la herencia. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Muchos de nosotros somos como este joven heredero que pidió su herencia a su padre y se marchó a vivir tan lejos como pudo. Muchos de nosotros ya hemos recibido la herencia, las bendiciones físicas que significan ser llamado un hijo o una hija de Dios o la creación de Dios. Pero nos hemos marchado lejos, lo más lejos posible, para poder disfrutar de esta herencia que Dios ya nos ha dado. Y vivimos una vida llena de todas las bendiciones de Dios, pero lejos de aquel que nos ha dado todas las bendiciones. Déjeme decirle hoy, iglesia, el hecho de que usted hoy se encuentre en este lugar sentado y aún pueda disfrutar del poder vivir, esto se llama gracia. Y si hay alguien en este lugar que conozca lo que es la gracia inmerecida de Dios, ese soy yo. ¿Sabe? Yo no merezco más que ninguno de ustedes estar aquí al frente. No soy más especial que usted o que usted o que usted, ni soy más importante que ninguno de los que están aquí. Es más, quizás muchos de los que están aquí merezcan más estar aquí enfrente que yo. Sin embargo, he comprendido una verdad en mi vida que me ha hecho libre y me ha dado la oportunidad de volver nuevamente a casa junto a mi Padre Celestial. Como todos saben, pues mi nombre es Héctor Efraín Jiménez y yo soy el hijo del pastor de esta iglesia y la pastora Héctor y Pilar. Y desde muy niño yo había escuchado hablar de Dios. Desde que tengo uso de razón me hago llamar cristiano. Y si había alguien en este mundo, si existía alguien en este mundo que sabía cómo ser cristiano, ese era yo. Me sabía todos los versículos de memoria, iba a escuela dominical, iba a la iglesia, tocaba la batería, cantaba, sabía cómo comportarme frente a las personas. Y cuando la veía le decía: hermanita, ¿cómo está? Dios les bendiga, estamos en victoria, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Me las sabía todas. Sin embargo, en algún momento de mi vida, ¿sabe? Yo le dije a Dios: ¿sabes qué, Dios? Dame mi herencia. Tú estás muerto para mí y ya no existes más. Solo quiero vivir la vida como a mí se me dé la gana. No te quiero en mi vida. Y me marché. Y sabe, Dios en su gracia me dio la oportunidad de vivir una vida alejado de Él. Y créame que durante este tiempo tuve mucha hambre espiritual, hambre de todo lo que Dios es, y sabía que Él era para mí. Y me llené de todos los placeres que quizás usted pueda pensar en este mundo, todos los placeres que este mundo me ofrecía. Y sabe, con el tiempo no solamente me terminó el dinero, sino también las ganas de vivir. Andaba errante por las calles de una ciudad que ni siquiera era mi ciudad, de un país que ni siquiera era mi país, lejos de casa, buscando con qué llenar mi barriga, probando todo lo que pudiese llenar mi hambre y mi necesidad. Hasta que un día me acordé de mi Padre Celestial. Y es aquí donde la gracia de Dios se hizo real en mi vida.
Y quisiera que siguiéramos con la historia que estaba relatándoles al principio de este mensaje. Y sabe, esta historia no es un cuento que yo me haya inventado. Esto no es algo que yo escribí para ustedes. No, esto fue una historia que Jesús, el Hijo de Dios, relató y con la cual yo me identifico mucho, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes también se pueden identificar. Y quisiera que fuéramos rápidamente al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Y esta historia se titula en mi vida la parábola ¿de quién? Del hijo pródigo. Yo creo que ya muchos de ustedes la conocen y dice así en la Biblia: para ilustrar mejor una enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia a los discípulos. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Diga hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Y yo quisiera que nos detuviéramos en esta parte de la historia para comprender un poco mejor el escenario que Jesús nos estaba enseñando con esta parábola. Probablemente no exista mejor persona que pueda contar historias que Jesús, y lo podemos leer en la Biblia, y esto no fue la excepción. Jesús nos cuenta la historia que ya les narré a ustedes en el principio, y nos habló de cómo este joven fue irrespetuoso y desagradecido con su padre al pedir la herencia. Pero sabe, me llamó la atención algo, que después de un tiempo del joven heredero de haber derrochado todo su dinero, al mismo tiempo, cuando se le terminó el dinero, el país donde se encontraba entró en una gran hambruna y este joven empezó a morirse de hambre. ¿Sabe? Creo que este país lejano donde el joven se encontraba no es muy distinto al país, o más bien al mundo en que usted y yo nos encontramos el día de hoy. Yo no sé si usted se da cuenta, pero si usted prende las noticias, las cosas no parecen mejorar. Un país quiere bombardear al otro, niños son asesinados y violados, los derechos de las mujeres son violados cada día más mujeres y hombres son denigrados, y más adolescentes se pierden en el vicio y en la droga día a día. Es evidente que hay una hambruna espiritual en este mundo en el que vivimos, pues las personas hacen lo posible por llenar sus vidas de lo que sea que encuentren. Si no es el horóscopo, entonces van al brujo para que les lea el tarot. Si no es el vivir de fiesta en fiesta, entonces es salir de una relación a la otra por tratar de llenar un vacío emocional. Si no es trabajar hasta que se muera y descuide su familia, entonces es aprovecharse del más pobre y del más necesitado y robar al que necesita, con tal de aprovecharse y de ganar ganancias. Y sabe, yo no estoy juzgándolos hoy, ni estoy juzgando al mundo. No es mi posición juzgar al mundo, no. Pero lo que sí es una realidad es que el mundo va de mal en peor, y la necesidad de llenar un vacío en sus vidas es tan evidente que intentan llenarlo con la basura de los cerdos. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo hoy, iglesia. Tal como este joven, este mundo se ha alejado del Padre para vivir en un mundo que no hace más que ofrecernos desperdicios. Hay una verdadera hambruna espiritual que el mundo pretende suplir con lo que no nos alimenta. Y hoy hay muchos en este lugar y fuera de este lugar que están muriendo de hambre y siguen alimentándose con las algarrobas de los cerdos, cuando hay un lugar reservado para ustedes en la mesa de la casa del Padre Celestial. Hay un lugar para ustedes. Solo vuelve
a casa. ¿Sabe? La semana pasada mi esposa tuvo que ir a visitar a sus padres. Los que no conocen, mi esposa es americana, entonces tuvo que ir a los Estados Unidos a visitarlos por una situación con una amiga, y me dejó solito y abandonado por una semana. Pasé hambre, no, mentira. Casi quemó la casa según Daniel, pero no la quemé, Daniel, gracias a Dios. Pero sabe, bueno, mi mamá cuando se enteró que mi esposa se iba a ir por una semana, me dijo: mijo, ¿por qué no viene a la casa y se queda aquí en la casita? Yo le doy de comer, usted no tiene que preocuparse por nada, ahí está su cuarto, usted puede acostarse en su cama, puede hacer lo que quiera, no se preocupe por nada, venga a la casita. Y yo, ni corto ni perezoso, dije sí. Y sabe que me consintieron hasta más no poder. Pero me di cuenta de algo, ¿sabe? Cuando estaba allá en la casa de mis papás me di cuenta de algo, y es que estando en la casa de mis papás, yo jamás tengo que pedir permiso de nada. Así me haya marchado ya, así yo tengo mi propio apartamento donde vivo con mi esposa y ya es rancho aparte, yo me di cuenta que estando en la casa de mis papás yo no tengo que pedir permiso de nada. Desde el momento que entré por la puerta de la casa de mis papás otra vez, era uno más de la familia. Me levantaba y caminaba descalzo, abría la nevera y no le pedía permiso a nadie, comía lo que quisiera, entraba al cuarto de mis papás y me les arrunchaba al ladito a cualquier hora del día. Andaba en pijama por toda la casa, y es más, les confieso algo, un día no me bañé y nadie me dijo nada. No pasa nada. Estaba en casa de mi papá y de mi mamá nuevamente. Y yo no sé si usted puede identificarse conmigo con esto, pero no hay mejor lugar que estar en la casa de nuestros padres, siendo consentidos y amados por ellos. En la casa de papá y mamá no hace falta nada. No sé cuántos de nosotros hemos estado lejos del Padre Celestial. No sé cuántos de nosotros quizás hemos olvidado lo que se siente ser ese hijo amado y consentido nuevamente. O volver a la casa del Padre, donde nunca falta nada. Diga conmigo: gracia. Diga un poquito más fuerte: gracia. Quisiera terminar leyendo el resto de la historia. Sabemos entonces que el hijo pidió la herencia de su padre antes de que su padre muriera. También sabemos que el padre se la dio a él. Y sabemos que el joven se fue a vivir lejos de la casa de su padre y gastó todo el dinero en cosas que no le alimentaban. Pero me encanta cómo concluye esta historia, iglesia, y quiero que preste mucha atención al final de esta historia. Quizás es lo que más me gusta de esta historia contada por Jesús. Dice el versículo 17 del mismo capítulo que estábamos leyendo: cuando finalmente el joven entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, y cómo me encanta esta parte, iglesia, me fascina esa parte donde dice que cuando el hijo todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y hoy quiero que usted cierre sus ojos por unos segundos. Quiero que cierre toda la iglesia, cierren sus ojos por unos segundos. Y quiero que usted se imagine esta escena. El hijo va caminando pensando: le voy a decir a mi padre que me haga más bien como uno de sus jornaleros, pues no merezco ser llamado su hijo. Me he portado muy mal. Imagínese el hijo caminando por las calles, caminando, volviendo a casa, diciendo: me he portado muy mal, realmente no merezco que mi padre me llame su hijo. Despilfarré su herencia. Voy a decirle todas estas cosas y de pronto él me deje otra vez vivir en su casa. Pero cuenta la historia. Quiero que abra sus ojos. Cuenta la historia que el padre le vio llegar de lejos. Y yo no sé si usted se encuentra hoy lejos de Dios. Yo no sé si usted se encuentra hoy lejos de casa. No sé si aún se encuentra viviendo en esa ciudad, lejos, deseando comer las algarrobas de los cerdos. O de pronto usted de los que ya se dio cuenta que necesita volver a casa y tiene 1001 palabras preparadas para decirle al Padre: Padre, perdóname, Padre, Padre, yo vengo a ti, Padre, la embarré, Padre, acéptame como tu hijo.
Yo no sé si usted es de los que está elevando esta oración, inclusive en estos momentos, pero déjeme decirle a usted hoy, iglesia, el Padre te está viendo llegar desde lejos. El Padre te ha visto llegar hoy desde lejos. Sus ojos están puestos sobre ti. Esto se llama gracia. Mire lo que dice el resto de la historia en el verso 20. Entonces regresó el hijo a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, lleno de amor y de compasión, el padre corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y hay tres cosas, iglesia, que me llaman la atención de este episodio. Uno, el hijo pensó que podía hacer algo para volver a ser hijo. Pero sabe, déjeme decirle algo: cuando uno es hijo, siempre es hijo, no importando si se va de casa. Dos, y esta parte me encanta, el padre salió al encuentro de su hijo. Y cuando me encanta esta parte porque mire, el hijo iba pensando en su cabeza: ¿qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le digo? La embarré, padre, perdóname, no me aceptes como tu hijo, despilfarré tu herencia, no me llames tu hijo, acéptame como tú no estoy. Y sabes, dice la historia que el padre lo vio de lejos, mientras el hijo iba de pronto todo cabezón pensando: ¿qué le digo a mi papá? ¿Qué le digo? ¿Qué me invento? ¿Cómo le pido perdón? Dice la historia que el padre lo vio llegar de lejos. Y me encanta esta parte porque fue el padre el primero que hizo el primer movimiento. Fue el padre el que tuvo la iniciativa y no le importó lo que estaba haciendo. Dice la Biblia que él salió corriendo. Imagínense esta escena. Tenemos un video de pronto que usted lo puede pasar, Diego. Imagínense esta escena del padre corriendo, el hijo viniendo y el padre corriendo. Y cuenta la historia que el padre corrió, y corriendo con todas sus fuerzas se abalanzó sobre el cuello de su hijo y lo abrazó y lo besó. Esto se llama gracia. 3, iglesia, el Padre está aquí hoy con ustedes y con nosotros. Este mismo Dios está corriendo hacia cada uno de ustedes en esta mañana. Y sabe que es lo más interesante de esto: no interesa lo que usted diga, no interesa a qué ciudad usted se haya ido, no interesa el error que usted haya cometido, no interesa el pecado, si es el más grande, el más pequeño, no interesa si ha sido décadas o años o días o minutos. Al Padre no le interesa nada de esto. De pronto usted viene pensando: ¿qué le voy a decir a Dios hoy? No interesa, iglesia, esto se llama gracia. Cuando no lo merecíamos, el Padre corrió hacia nosotros y nos amó con gracia eterna, con amor y ternura eterna. Y miren cómo termina la historia en el verso 22. Después de que el padre corrió hacia él y lo abrazó, y el hijo le dijo: Padre, perdóname, he pecado contra ti y contra el cielo, no merezco ser llamado tu hijo. Dice que sin embargo, verso 22, sin embargo, y este sin embargo me encanta, porque a pesar de no merecerlo, a pesar de que el hijo había despilfarrado la herencia, mire lo que dice el verso 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes de la casa: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consíganle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, es decir, venía descalzo. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y yo no sé si usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo hoy, iglesia, pero hay un Padre que está en los cielos, que lo ha dado ya todo por ustedes y está dispuesto a darlo aún más por ustedes. Nos bendice con su herencia y Él está contento de tenernos hoy aquí en la iglesia, hoy aquí en casa. Él quiere que solo volvamos a casa. Esto se llama gracia. Iglesia, hoy es día de fiesta.
Y aunque usted venga con el rostro abajo, aunque usted venga con lágrimas pidiendo perdón, esto está bien porque muestra arrepentimiento. Pero déjeme decirle, el Padre está listo para usted con un abrazo, con un beso, y está dispuesto a vestirlo, a calzarlo, a darle de comer. Es tiempo de volver a casa. Iglesia, su gracia es para todos nosotros. Y no voy a leerlo, pero cuenta la historia que más adelante el otro hijo que vivía en casa también le dijo al padre: padre, pero si yo me he quedado en casa todo el tiempo, ¿por qué para mí no haces lo mismo? Y de pronto usted es de los que dice hoy: yo he estado en la iglesia toda mi vida. ¿Esto también se aplica para mí? La gracia de Dios es para todos. Dígalo conmigo: la gracia de Dios es para todos. No lo merecemos. No hemos hecho nada bueno para merecerlo. Así usted lleve años en el evangelio, así usted se haya marchado de casa, no lo merecemos. Es solo la gracia de Dios, por su gracia inmerecida, que corre hacia nosotros y se abalanza tal amor que nos abraza, nos besa y nos dice: solo vuelve a casa. Solo vuelve a casa otra vez, hijo mío. Solo vuelve a casa otra vez, hija mía. ¿Sabe, iglesia? Nos queda solo hacer una cosa, que lo aprendemos del hijo pródigo también. El hijo pródigo venía pensando qué decirle al papá. Y de pronto usted ha venido hoy a la iglesia pensando qué decirle a nuestro Padre Celestial. Y yo quiero que aprendamos esto del hijo pródigo. Es necesario pedir perdón a Dios por nuestras acciones, por nuestra ingratitud como hijos. Le hemos dicho a Dios muchas veces: Padre, dame tu herencia, pero no te quiero en mi vida. Y yo quiero que todo el mundo cierre sus ojos. Iglesia, hoy te dice Dios: solo vuelve a casa y nunca te vayas jamás. Iglesia, hoy te dice Dios: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia, pero vuelve a casa. No andes más en ciudades lejanas. No desees más escarbando en la basura alimento. Bástate de mi gracia. Solo vuelve a casa. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.